Mensajes positivos. La lectura de hoy nos hace reflexionar sobre el sufrimiento del justo. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, del 18 al 20, nos dice: En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercedí en su favor para apartar de ellos tu cólera. El profeta Jeremías fue una persona que sufrió mucho, en un contexto de mucho sufrimiento. En esa época en la que Israel fue enviado al destierro por sus enemigos, y fue alguien que, por decir la palabra de Dios, tuvo que enfrentar muchos sufrimientos, muchos rechazos. La gente que busca el bien muchas veces se va a enfrentar con el mal. La gente que busca el bien muchas veces les va a estorbar a los que están haciendo el mal. Qué bueno que todo fuera como dice el Salmo 37. Fui joven, ya soy viejo, y nunca vi un justo abandonado, ni a sus hijos mendigando el pan. Lamentablemente hay tanto sufrimiento en la gente buena. Hay gente que cree que por ir a misa todo le va a ir bien. Hay gente que cree que por acercarse a Dios todo va a ser perfecto. Es más, por ir a misa ni siquiera le van a cobrar la luz este mes. Y no, te va a seguir llegando el recibo como siempre. Y no por ir a misa o no por acercarte a Dios o no por rezar el rosario significa que tienes una protección que no te va a pasar absolutamente nada. ¿Quién más justo que Jesús? Y en el Evangelio tomado de San Mateo 20, del 17 al 28, lo vemos anunciando su pasión. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. ¿Cómo reaccionan los discípulos ante esas palabras? Viene la madre de los hijos de Zebedeo y hace una petición. ¿Qué deseas? Concédeme para esos dos hijos míos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. O sea, que uno sea ministro de defensa y otro sea ministro de economía. Pensando en privilegios, pensando en éxitos, pensando en poder. Y Jesús les dice: No saben lo que están pidiendo. ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán del cáliz. Eso es sentarse a mi derecha o a mi izquierda, o me toca a mí concederlo. Es para quien el Padre lo tiene reservado. Cuando oyeron esto, los otros discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen, que no se asiente ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Jesucristo viene en una obra de salvación, de redención, que va a implicar sufrimiento, que va a implicar muerte, que va a implicar triunfo. Un triunfo que se va a conseguir a través del esfuerzo, del sufrimiento. En el Evangelio según San Juan, a mí se hace muy curiosa esa teología donde combinan la pasión con la glorificación. San Juan difiere mucho de los sinópticos en varias cosas y sobre todo en esto. En los sinópticos nosotros vemos a Jesús sufriendo. Lo vemos en Getsemaní llorando, sudando sangre, clamando: Pase de mí este cáliz. En el Evangelio según San Juan vemos al contrario a Jesucristo completamente dueño de la situación, cuando dice: A mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Dice Juan 10:18. Y cuando lo van a capturar, hace una manifestación de poder. Dice Juan 18 del 4 al 6. Jesús les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra.
Es decir, con el puro poder de su palabra, puede decirles yo soy, ¡pum!, los derribó por la tierra. Sin embargo, a pesar de ese poder, Él se entrega voluntariamente, como un cordero entregado al sacrificio. Jesucristo por nosotros se entregó. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el camino que marca para sus discípulos. Pero sus discípulos, acabándoles de explicar esto, andan pensando en poder, en prestigio, en gloria. Así somos, pues. Así somos. Así eran los discípulos y así somos nosotros. ¿Cómo nos hace falta entender el valor del sacrificio, del sufrimiento? Yo recuerdo una plática hace muchos años cuando se nos explicaron el sentido del dolor. El dolor es una bendición, porque imagínate que si no tuviéramos dolor, ponía la mano sobre la estufa caliente, al no sentir dolor te dabas cuenta y cuando volteabas tu mano estaba carbonizada. Gracias al dolor instantáneamente mueves tu mano y evitas el daño. Gracias a que te duelen los dientes vas con el dentista, si no se te caían todos. Si no tuviéramos dolor, la gente caería muerta por la calle y la abriría. No, estaba bien enferma, no sabía. El dolor nos va indicando, es un indicador, un foquito que nos va indicando que algo anda mal. Es una bendición. Bendito sea Dios que nuestro cuerpo tiene el dolor. Ese es el dolor físico. Existe el dolor moral, que también es una indicación de que andamos mal. El dolor moral nos indica que nuestras acciones no son las adecuadas ni son las correctas. Es una bendición sentir el dolor moral. Hay del que deja de sentirlo. Pero existe también ese dolor espiritual de las almas víctimas. Ese dolor que Jesús escogió para salvar al mundo. ¿Por qué escogió el dolor? Pues Él escogió la cruz porque en la cruz estábamos nosotros. Escogió el sufrimiento porque el sufrimiento fue lo que nosotros optamos al sernos amigos del demonio y al alejarnos del amor de Dios. Por eso Jesús fue a la cruz, porque en la cruz estábamos nosotros. Nosotros éramos los que habíamos escogido la cruz. Pues Jesús a la cruz le da un sentido de salvación, de plenitud. Fíjense cómo la mayor parte de la gente vive en sus casas tranquilos trabajando. Eso se refiere a los 30 años que Jesús vivió. Trabajó, vino, fue a fiestas. Así vive la mayor parte de gente, por esos 30 años que vivió Jesús. Jesús 3 años predicó. Y hay un menor número de gente llamada a predicar, a evangelizar. Aquí estamos, ¿sí? Siguiendo a ese Jesús que predica. Jesús 3 días padeció su pasión. Y así hay gente que se compromete en causas muy fuertes por la justicia, por la verdad, que se comprometen por los migrantes, que se comprometen por la paz y hasta llegan a dar la vida. Gente que se compromete como Jesús se comprometió. Claro, esos son mucho menos. Y Jesucristo 3 horas padeció sobre la cruz. Y hay algunos a los que Jesús invita a ser junto con Él almas víctimas. Gente que a través del sufrimiento colabora con la salvación del mundo. Es una vocación también ser alma víctima. Es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Muchos santos han tenido que enfrentar muchos dolores y los han enfrentado conscientes de estar unidos a la cruz de Cristo. Ojalá que nosotros en medio de nuestros problemas pues sepamos cargar la cruz con dignidad y sepamos sufrir con dignidad. Y no seamos de aquellos que solamente buscan la gloria y el honor, que se acercan a la religión pensando que les va a ir bien y que no les va a pasar nada. Contemplemos a nuestro Dios crucificado y luego pretendamos tener la vida de las vacas contentas. Pero contemplémoslo resucitado y sepamos que ese camino vale la pena. Cuaresma es tiempo de un esfuerzo penitencial, pero que va en la línea de vivir más plenamente la Pascua. Nosotros no somos masoquistas que sufrimos por sufrir, pero sabemos encarar el esfuerzo que cuesta vivir en el amor. Mensajes positivos.